en YouTube y también en la plataforma Zoom. Dios los bendiga, hermanos, grandemente en este día y que podamos tener iluminación para poder entender su palabra. Estamos estudiando la doctrina de Cristo. Estamos en el tema la pasión de Cristo. Nos habíamos quedado la semana anterior hasta la oración sacerdotal. Está Jesús ahí haciendo una oración, una de las más importantes que el Señor hace. Y antes de eso ocurre la cena, ¿no? La última cena, la cena del Señor, con un simbolismo muy importante, el pan y el vino que comparten Él y los discípulos por última vez, con un simbolismo muy, muy importante. Vamos a ver qué nos narra Mateo acerca de ese evento, capítulo 26, del 17 al 29. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzaron cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, luego de la oración, luego de la cena y luego de la oración sacerdotal, sube al monte de los olivos y el Señor Jesús llega al huerto de Getsemaní. Y en el huerto de Getsemaní el Señor Jesús va a pasar una de las horas más angustiosas de su vida en la tierra y una agonía muy fuerte que nos describe la Biblia. Vamos a leer qué nos dice el autor de Hebreos, capítulo 5, Hebreos 5, 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue hoy ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Acá, sin duda, está referenciada claramente su naturaleza humana, ¿no es cierto? Estamos hablando de la está rogando, está haciendo súplicas, está con gran clamor, está con lágrimas, está conmovido en el espíritu, está con el alma muy complicado, ¿no? Porque dice al que le podía librar de la muerte. Y dice también la palabra que fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? Esta es la experiencia, hermanos, de Jesús en Getsemaní. Esta es la experiencia de nuestro Señor en su naturaleza humana, viviendo estas horas tan
fuertes para él. Quien entró en Getsemaní es Cristo con sus dos naturalezas, por supuesto. Quien entró en Getsemaní es el Señor Jesucristo en sus dos naturalezas, en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Quien está viviendo todo este calvario, toda esta pasión, esta angustia, es el Señor Jesucristo en su naturaleza humana, ¿no? Entró Dios manifestado en carne mismo a Getsemaní, a orar desde su humanidad, ¿no? Entra nuestro Dios manifestado en carne a hacer estas súplicas desde su naturaleza humana. Entonces, la agonía, hermanos, del Señor Jesús se produce en su naturaleza humana. Y su experiencia, la experiencia que vive en Getsemaní, se produce en toda su naturaleza, ambas, ¿no? Porque la naturaleza divina es quien la sustenta finalmente, porque dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, que lleno de gracia y de verdad. Ahora, hermanos, la palabra nos está mostrando que Jesús en su naturaleza humana nos indica que su alma está muy triste. Y no solo que su alma está muy triste, sino que está muy triste hasta la muerte. La naturaleza humana de Jesús está muy triste, está conmovida, y como les decía hace un momento, quien agoniza en Getsemaní es una persona divino-humana. Quien está en esas horas de agonía en Getsemaní es una persona y una sola personalidad, tal como lo vimos en el capítulo. Recordemos que en el capítulo de la unión hipostática vimos que el Señor Jesús tiene dos naturalezas y una sola personalidad, en una misma persona. Ahora, quien agoniza en Getsemaní, hermanos, es sin duda el Santo de los Santos, ¿no es cierto? Es el Señor de señores, es nuestro Señor Jesús. Y quien está en agonía en Getsemaní tiene que ver con el pecado del hombre. Él está en ese momento para cumplir una misión salvífica, una misión redentora, ¿no es cierto? Por eso es que ora al que le podía librar de la muerte, como dice Hebreos. Ahora, hermanos, la muerte es un estado de separación, ¿no? La parte orgánica se separa de la parte espiritual. Esa es, digamos, la definición de muerte física, ¿no? La parte orgánica, la parte física se separa de la parte espiritual. Y la muerte espiritual es un estado de separación de Dios. Cuando decimos que estamos en muerte espiritual, es que estamos separados del Espíritu de Dios. Hay una separación de Dios. La muerte física es una separación de la parte del cuerpo, de la parte física, de la parte espiritual. Y la muerte espiritual es un estado de separación del Espíritu de Dios. Es que estamos separados en Getsemaní. Cristo no solamente nos está sustituyendo o nos va a sustituir en la muerte física, también nos va a sustituir y nos sustituye en la muerte espiritual. ¿Y por qué digo que nos sustituye en la muerte espiritual? Porque por medio de él vamos a ser reconciliados con el Padre. Porque estando en un estado de separación, estando en un estado de enemistad con el Señor, vamos a ser reconciliados por medio de él. Entonces, la sustitución de Cristo, hermanos, no solamente es para nuestra muerte física, sino también para nuestra muerte espiritual. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. 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 Perfecto. Esto es importante que entendamos, hermanos. La sustitución es para reconciliarnos con el Padre, es decir, está hablando de la muerte espiritual, y también para que un día resucitemos con Él y estemos con Él. Efesios 2:16. Efesios 2:16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Eso nos dice Efesios 2:16. Fíjense
el alcance que tiene la cruz y la agonía que pasó el Señor Jesucristo para con nosotros. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, del 18 al 19. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, del 18 al 19. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Analicen, hermanos, lo que estamos leyendo y el alcance tremendo que tiene la obra de Cristo en la cruz y el alcance que tiene para nosotros que estábamos enemistados de Dios. Estábamos en una muerte espiritual absoluta, ¿no? Segunda, Efesios capítulo 2, del 14 al 16. Repito, Efesios 2, del 14 al 16. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Pablo es muy claro en esto que les estoy hablando, hermanos. Y en Efesios lo pone súper claro. Voy a leer un par de versículos más que nos muestra lo que hizo Jesús en la cruz en términos de nuestra muerte física y sobre todo de nuestra muerte espiritual. Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Romanos 5, versículo 10? Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el último, Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, hermanos, por medio de la palabra, hemos analizado cuál es el alcance que tiene la cruz del Calvario. ¿Cuál es el alcance que tiene la obra que hace nuestro Señor Jesús para con su pueblo? Cristo nos sustituye no solamente en la muerte física, sino también nos sustituye en la muerte espiritual. Ahora, Jesús, hermanos, siempre estuvo en comunión con su Padre, siempre estuvo en comunión con su Padre, tanto antes de la encarnación como durante la encarnación, porque son uno en la deidad. Yo y el Padre, uno somos. Y en cuanto a la humanidad, igualmente, hermanos, siempre estuvo en comunión con su Padre, porque Cristo hombre nunca pecó. Siempre fue santo, siempre santo. En cuanto a su humanidad, no hubo ninguna separación con su Padre porque no había pecado en él. La comunión en su naturaleza humana va a ser interrumpida en la cruz a causa del pecado del hombre. Esto es importante que entendamos, hermanos. La comunión de Cristo hombre va a tener una interrupción con su Padre en la cruz del Calvario a causa del pecado del hombre. Fíjense lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 53 de los versículos del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros
Le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escuchen esto, hermanos, esto es tremendo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el Señor Jesús va a recibir todo el castigo de los pecados de todos nosotros. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ese momento va a haber una separación, un rompimiento entre la comunión, entre la comunicación del Padre con el Hijo. Esto a Jesús, esta experiencia Jesús no la había vivido nunca, hermanos. Nunca había tenido una separación tan tremenda como la que iba a experimentar en la cruz. Y eso lo tenía en su naturaleza humana muy angustiado. La persona divina de Cristo, comunica a su humanidad la experiencia que va a vivir en la cruz. Comunica lo que va a pasar en la cruz, lo que ya está pasando en Getsemaní, las horas de angustia que el Señor Jesús ya está viviendo en Getsemaní y las que va a vivir todavía en la cruz. Para reconciliar al mundo, Dios tiene que girarse, hermanos, y darle la espalda a su Hijo, espiritualmente hablando. Tiene que girarse, tiene que darle la vuelta a su Hijo para recibirnos a nosotros. Entonces, quien muere en la cruz es Jesús en su naturaleza divina o humana. 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 Quien muere en la cruz es Jesús en su naturaleza humana, que subsiste en su naturaleza divina, pues es Dios. Dios está reconciliando, hermanos, en Cristo consigo mismo al mundo, ¿no? Como hemos leído, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto dice segunda carta de Corintios 5:19, ¿no? Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo encarnado va a ser el medio de reconciliación entre el Padre y nosotros. El Padre está en comunión con el Hijo desde el principio, desde la eternidad, siempre. Ahora, en esta situación, Dios produce la reconciliación por medio de su Hijo con nosotros, ¿no es cierto? En la cruz, entonces, hermanos, Dios da la espalda a su Hijo, ¿no? Y hace, no solamente que da la espalda a su Hijo, hermanos, esto es grave, no solamente que da la espalda a su Hijo, sino que hace descender sobre él la maldición del pecado. Qué tremendo esto, hermanos. ¿Dónde está esto? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es tremendo, hermanos. Esto que acabamos de leer, Gálatas 3:13, es tremendo. El Señor recibe como sustituto la maldición del pecado. Entonces, al dar espaldas a Cristo, se produce la reconciliación con el hombre. Claro, al girar contra su Hijo, se reconcilia con su pueblo. Cuando Cristo está orando en Getsemaní, sabe perfectamente que el Padre va a interrumpir su comunión con él. Él lo sabe, él lo
Él lo intuye, porque nunca había sentido esta experiencia, pero sabe en su espíritu que va a experimentar la muerte espiritual, hermanos. Esta es una pregunta. ¿Jesús va a morir solo físicamente o va a morir espiritualmente también? ¿Qué dicen ustedes? Espiritualmente también. Eso es lo más grave, ¿no? Eso es lo más grave, hermanos. Que el Señor Jesús va a experimentar la muerte espiritual en la cruz, hermanos. ¿Por qué? Porque se va a separar del Padre. Va a romper su vínculo con el Padre. Ahora, cuando estoy hablando de que va a romper el vínculo con el Padre, ¿estoy hablando de su naturaleza humana o de su naturaleza divina? Correcto, humana, ¿no? En su naturaleza humana. Entonces, el Dios de la gloria va a abandonar a su Hijo. Por eso su Hijo en el Salmo 22, versículo 1, le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Acá esto es tremendo, hermanos. Es una muerte espiritual la que va a sufrir el Señor Jesús en la cruz. Se va a separar de su Padre. Su Padre le va a dar la espalda, hermanos. Y no solamente que le va a dar la espalda, sino que va a cargar todos los pecados en su espalda. Va a cargar sobre él todo para reconciliar al mundo con él. Por esto que les estoy diciendo, el Señor dice que sea, si es posible, que pase de mí esta copa. Por esto, hermano, que les estoy explicando. No es porque el Señor tiene miedo de ir a la cruz, porque le va a doler los clavos. Ciertamente le han dolido y mucho, pero lo más grave es esto que les estoy explicando. Por esto es que el Señor dice, Señor, no hay otra solución. Pucha, si fuera posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él lo que no quiere es sufrir esta separación de su Padre, hermanos, esta muerte espiritual que va a sufrir. Y Hebreos nos dice que esta oración fue escuchada. Sí, fue escuchada, dice, a causa de que él era un varón muy obediente, sí es escuchada esta su oración, ¿no? En Hebreos 5:7. Hubo una experiencia de muerte espiritual, hermanos. Claro, hubo una experiencia de muerte espiritual, pero existe una restauración a la comunión con su Padre antes de su muerte física. Esa restauración, hermanos, de falta de comunión, de rompimiento que el Señor le dice, que el Señor experimenta, y por eso le dice, ¿por qué me has abandonado? Se restaura, hermanos, antes de su muerte física. ¿Por qué? Porque en Lucas 23:46 dice lo siguiente a la palabra. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jamás pudo decir el Señor estas palabras si no hubiera habido una restauración espiritual con su Padre. No hubiera podido decir esto, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Alguien que está en muerte espiritual, alguien que está en separación espiritual con su Padre, nunca pudo expresar estas palabras. Entonces, es verdad que el Señor experimenta la muerte espiritual con su Padre, respecto de su Padre, pero también es verdad que a causa de sus súplicas y de todo lo que pide, Él es escuchado. Hebreos nos dice que es escuchado y se restablece esa comunicación. Por esto dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se entiende hasta acá, hermanos? Sí. Bien, seguimos. Luego de esto va a ocurrir la muerte física, ¿no? Y claro, dice, después de decir estas palabras, expiró, ¿no? Y luego de la muerte física va a ocurrir la resurrección ya de su cuerpo. Con nosotros pasa exactamente lo mismo, hermanos, bien parecido, hay mucha similitud. Nosotros nacemos muertos espiritualmente, separados de Dios, enemigos de Dios, ¿no?
después de la regeneración, del nuevo nacimiento, después de que creemos por fe y por gracia en Cristo, somos restaurados a la comunión. Pero igual vamos a morir. A pesar de que hemos nacido de nuevo, a pesar de que hemos tenido la restauración con nuestro Padre, a pesar que tenemos acceso al trono libre y restricto, a pesar de todo, igualito vamos a morir. Así, los mismos pasos de Jesús, hermano, los mismos pasos de Jesús. Vamos a morir físicamente y luego resucitaremos para que en todo seamos semejantes a Él. O sea, nosotros vamos a pasar exactamente los mismos pasos. Muerte espiritual, restauración con el Padre, muerte física y resurrección. Entonces, por todo esto que les estoy narrando, por todo esto que les estoy explicando, en Getsemaní hay dolor en el Hijo. Hay dolor en el Hijo. ¿Qué nos narra Mateo en el capítulo 26, del 36 al 46? Escuchen esto, hermanos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Luego vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Entonces, hermanos, estamos leyendo acá en todos estos versículos, en todos estos pasajes, la agonía profunda en el interior de nuestro Señor Jesucristo. Dice, mi alma está muy triste y está muy triste hasta la muerte. Hay otro evangelio que nos narra este mismo pasaje que hemos leído, que dice que el Señor sudó como gotas de sangre, hermanos, como gotas de sangre. Veamos qué nos dice Lucas, la perspectiva de Lucas de esta misma escena que estamos viendo nosotros en Getsemaní. Vamos a leer Lucas 22, del 42 al 46. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, acá, hermanos, eh, Lucas, y que su sudor caía como gotas de sangre. El padre le manda ayuda, hermanos, sí, para fortalecerlo, para ayudarle, ¿no? Que lo fortalecen, que lo confortan, hermanos,
que le dan para ir a la cruz. Lo que nos dice Hebreos, hermanos, en la palabra, lo que delante de él. Estas palabras usa Hebreos, por el gozo puesto delante de él, ¿no? Entonces uno puede imaginar lo que le ha dicho el ángel por estas palabras, ¿no? No sabemos exactamente las palabras, pero sí podemos imaginar. Fíjense lo que dice. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ya sabemos que el Señor Jesús está en Getsemaní orando intensamente, está muy conmovido, está con su alma turbada, está en agonía, y en ese momento el Padre envió un ángel para fortalecerle. Entonces Hebreos nos dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Entonces él recibe estas palabras, esto que le muestra el ángel, y se va a la cruz. Ya el Señor recibe todo lo que necesita para seguir, que llegar a morir en ella. Dios manda este ángel para fortalecerle y para confortar, arrestarle como si él fuera un malhechor, como si fuera un delincuente. Tremendo esto. 47 al 56. Mientras todavía hablaba, vino de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Lo dejaron solo, hermanos, al Señor. Se nos fueron, dejaron solo. No quedó nadie. Judas los lleva a los hombres de la guardia del templo, a donde estaba Jesús, para entregarle. Los discípulos huyen, incluyendo Pedro, que había dicho que iba a estar con él hasta la muerte, incluyendo Pedro, que había dicho que no se iba a separar de él. Se van todos, hermanos. Y el Señor Jesús es llevado preso a la casa de Caifás, a un juicio de noche, a un juicio ilegal, a un juicio, y no solamente había una parte del Sanedrín. Y Jesús es llevado ante estas autoridades. Mateo nos narra esto en capítulo 26, desde el 57 al 68. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles
gentiles para ver el fin. Y los principales a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? ¿Quién es el que te golpeó? Acá, hermanos, estamos viendo las horas posteriores a su arresto, cuando lo llevan a un juicio por demás injusto, a un juicio con testigos falsos, a un juicio de noche, a un juicio donde no estaba el completo, a un juicio donde todo es ilegal, hermanos. Además de eso se produce la negación de Pedro. Pedro, o sea, no conforme con que pasan todas estas cosas que estamos viviendo, Pedro lo niega, ¿no? Mateo 26, 39, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Wow. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Dijo, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Estas palabras de la Biblia, hermanos, nos muestran que Pedro tiene mucho miedo. Pedro seguía de lejos. Pedro no estaba en escena. Pedro niega a Jesús 3 veces, con juramento, hermanos. No es que niega, no sé quién es, no, él jura, ¿no? Y hace juramento de que no sabe quién es él. No conozco a este hombre. Pero Pedro sale fuera y llora amargamente. Pedro se arrepiente, hermanos. Se arrepiente tremendamente, a diferencia de Judas, que no se arrepiente. Ambos cometen pecados similares de traición. La diferencia es que Judas consolida su pecado, Pedro se arrepiente de su pecado. Entonces vemos en el juicio que Cristo es entregado por sedición. Por sedición, porque se hace rey y se levanta contra el régimen instituido, y también porque se hace Dios, ¿no? Porque le dicen, ¿eres el Hijo de Dios? Yo lo soy, dice. Entonces es una blasfemia por sedición. Ese es el juicio y esa es la condena que tiene el Señor, sedición y blasfemia. Dice Mateo 27 del 1 al 14, ¿qué es lo que sucede luego de esta escena? Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte
y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. ¡Wow! ¡Qué observadores de la ley!, ¿no? Estos personajes. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Después de estas palabras, hermanos, Jesús es sentenciado a muerte. Pilato va a justificar la muerte y debe justificar la muerte por sedición. Pilato debe justificar la muerte por sedición, porque se hace rey de los judíos. Y los ancianos y los de la iglesia van a justificar esa muerte por blasfemia, porque se hace semejante a Dios. Estas son las condenas y las razones de la condena de nuestro Señor a muerte. ¿Cómo nos relata Mateo esto? En Mateo 27, del 15 al 31. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilatos: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos
y le llevaron para crucificarle. Hermanos, Cristo es entregado a la cruz, a una muerte humillante, a una muerte de lo peor, y desde el palacio donde estaba Pilatos, o desde el lugar donde estaba Pilatos, hasta el monte de la crucifixión, pasó por un camino llamado la Vía Dolorosa. Cristo es llevado cargando su propia cruz. Por los romanos no cargaban con la cruz. Los romanos no iban a ayudarle en nada, no iban a cargar eso. Y Mateo capítulo 27 del 32 al 36 nos narra esta escena tan tremenda. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamó Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, Jesús ha sido crucificado públicamente, ha sido azotado, ha sido escupido, injuriado, escarnecido. Imagínense todo esto de una forma humillante, de una forma absolutamente humillante, denigrante. Lo tienden en el piso antes de crucificarlo. Lo tienden encima de la cruz. Le van a meter los clavos. Le ponen los clavos y luego, para parar la cruz en un hoyo que hacían, van empujando la cruz, la van parando con él ya crucificado en el madero para que entre en el hoyo que habían hecho. Cuando paran la cruz, pusieron
ya no de pie, pero en posición vertical el cuerpo del Señor para parar la cruz y cae de golpe pues en el hoyo, hermanos. Cae de golpe, ¿no? No es que ponen con mucho cuidado, ¿no es cierto? Y el Salmo 22, versículo 14, dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Por supuesto, pues hermanos, ¿no? Están ahí parando la cruz y de un solo golpe meten al Señor crucificado en ese hoyo para que la cruz quede parada. Todos sus huesos se descoyuntaron, por supuesto. El Señor sufre todo esto, hermano, por su pueblo. Vamos a leer ahora la versión de Juan, hermanos, que nos da otra perspectiva. ¿Cómo cuenta Juan esta escena? Juan 19, del 17 al 37. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con ella otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Respondió Pilatos, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Entonces, hermanos, Cristo muere en la cruz para reconciliarnos con el Padre. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice el Señor, Padre, en tus manos encomiendo
mi espíritu antes de morir y luego muere, ¿no? Dice la palabra, habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Dice el Señor, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para, para ponerla y poder para volverla a tomar. Hermanos, el Señor Jesús estuvo en la cruz 6 horas. Jesús en la cruz sufre 6 horas y luego inclina la cabeza y entrega el espíritu. Luego de esto, el Señor Jesús es sepultado. Mateo nos va a narrar esto desde el 55 al 66. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. La guardia ante la, perdón, esto es el título. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia. Id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, hermanos, hasta acá vamos a leer la muerte del Señor Jesucristo. Bueno, hemos leído la pasión, la muerte y su sepultura. Hemos visto en todos estos versículos, en todos estos capítulos que hemos leído en la palabra, que la cruz es el lugar de intercambio más tremendo y en el cual Cristo nos amó. Cristo entregó su vida para que nosotros vivamos, hermanos. Esto es lo más tremendo, lo más sagrado, lo más grandioso que recibimos de nuestro Señor por nosotros mismos. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y verdaderamente nosotros estábamos muertos, hermanos. Cada uno solo tiene que recordar cómo vivíamos nosotros, cómo eran nuestras vidas antes de conocer a nuestro Señor. Jesús entrega su vida por nosotros. Jesús es nuestro Señor. Si Dios quiere, el siguiente domingo vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesús. Sean bendecidos, hermanos. Gracias.